Listo. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida al segundo día de nuestro serie de webinarios prácticas institucionales en el sistema de justicia penal juvenil guatemalteco. El objetivo para el día de hoy es presentar los productos de la investigación colaborativa coordinada por el proyecto Rights for Children Youth Partnership, RCYP, y el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También se analizarán las prácticas institucionales en el sistema de justicia penal juvenil que benefician o perjudican a las y los jóvenes en conflicto con la ley penal del país. Para esto vamos a contar con dos momentos. Primero vamos a contar con la intervención de uno de los jóvenes y posteriormente vamos a continuar con la presentación eh, y el análisis de los resultados. Entonces, para empezar, me gustaría darle la bienvenida a Mario Rivera. Él es un joven, el cual trabaja con otros jóvenes en la ONG Hunger Relief International y hoy nos quiere compartir un poco acerca de su experiencia y la experiencia de sus pares siendo jóvenes con el sistema de justicia penal en Guatemala, y ya que él tiene la posibilidad de compartir e interactuar con jóvenes todos los días, pues quiere darnos a presentar su perspectiva. Entonces, Mario Rivera, el espacio es todo tuyo. Cuando quieras puedes empezar. Ok, muy buenos días. Mi nombre es Mario Rivera. Primero que nada, ya hablando sobre el tema de la justicia en Guatemala, siento yo, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva en mi comunidad, los adolescentes deberían de ser tratados con un poquito más de respeto por las autoridades públicas, ya que yo como joven he presenciado demasiado abuso de parte de la autoridad, simplemente por el hecho de ser un adolescente. Piensan que nosotros no nos damos cuenta de los abusos que nos proporcionan de parte de las autoridades públicas. Em, eh, Perdón, necesitamos voz con estos temas, la verdad. Y me encantó esta investigación que habían hecho porque se tomaron la libertad de poder tomar la perspectiva y punto de vista de jóvenes. Entonces, eh, qué bueno que se tomaron la libertad de las autoridades públicas. Imagino que se tomaron la libertad de escuchar y ver todos estos análisis que ustedes hicieron. Em, los grupos se tomaron la libertad de tomar perspectivas de jóvenes, los cuales no pertenecen a grupos juveniles, porque ellos tienen una otra perspectiva de su comunidad, porque ellos viven dentro de todo ese lugar, más aquí en Guatemala, que es uno de los lugares estadísticamente comprobados de que es un lugar con que hay alta violencia en jóvenes, los cuales muchas veces son inculpados en, en estos temas de parte de la PNC, que muchas veces los de la PNC me ha pasado y he visto muchos casos de mis compañeros y conocidos que muchas veces la Policía Nacional les han, por ejemplo, metido droga, les han inculpado por estos temas. Entonces voy a pasar a un punto. Mediante investigaciones con mis compañeros de mi grupo social, hemos llegado a dos conclusiones. El punto número uno de conclusiones sobre por qué los jóvenes en Guatemala y en mi comunidad cometen delitos. Entonces, el punto número uno es la falta de empleo. Muchos jóvenes, o bueno, la mayoría de ellos están en grupos delictivos, los cuales les dan una compensación económica, los cuales por cada delito cometido. Y ya sea extorsión, ya sea por, por sicariato o cosas así. Entonces, eso es lo que ellos sienten como una salida, ¿no? O sea, lo toman como el camino fácil.
Entonces siento que las autoridades públicas deberían de tomar un poquito más en cuenta en la investigación y todo eso, porque simplemente ya lo tratan como un adulto, lo llevan a tribunales y ya lo juzgan como un adulto, literalmente. Entonces, no sé, se deberían de tomar un poquito más la libertad de tomar una investigación más a fondo, más a profundidad sobre estos temas con ellos, o sea, investigar el por qué y el para qué, o ahí pasamos al siguiente punto, la reclutación involuntaria, que aquí en Guatemala es muy, muy común, demasiado común, la reclutación involuntaria. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tu familia o tu papá o tu tío, ellos pertenecieron. Entonces, los de las pandillas toman en cuenta de que o sos vos, porque fuiste familia de aquel. Entonces, así se varía y muchas veces no tienen elecciones de te metes o te matamos. Entonces, así está la situación aquí en Guatemala y la verdad es demasiado complicado de parte de las autoridades públicas porque no se toman la libertad de llevar una investigación a profundidad. Bueno, gracias. Muchas gracias, Mario Rivera, de parte del equipo de Rest for Youth and Children Partnership. Queremos darte gracias por tu intervención. Para nosotros es valioso eh, escuchar y entender la posición de los jóvenes, especialmente los que están directamente involucrados en estas circunstancias. Y pues ellos son el motor de que nosotros sigamos haciendo esta investigación para entender qué es lo que pasa en nuestras interacciones diarias. Entonces, muchas gracias, Mario. Eh, Pasando a nuestro segundo punto del día de hoy, voy a darle la bienvenida a Kevin nuevamente. Él estuvo acompañándonos el día de ayer. Eh, y nada, muchas gracias por estar el día de hoy también. Entonces, te paso la palabra para que empieces con tu presentación. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos y a todas que están acompañándonos en este segundo día del webinar. En este caso con los resultados. También agradeciendo a Mario por su perspectiva. Es justamente las realidades que podemos presenciar en diferentes comunidades se asemejan a lo que Mario nos comentaba. No es de que pase solamente en la comunidad donde él se encuentra, sino que hay varios sectores que están distanciados y aún así esas prácticas se siguen repitiendo, no varían tanto. En parte de los resultados hablaremos de esos factores. Bueno, agradecer nuevamente al equipo de investigación, doctora Belia, a Linda Lai, que estuvieron en este proceso y que también fueron parte del análisis y también de la decodificación, transcripción y demás temas respecto a los resultados. Para iniciar, pues me gustaría primero dar algunas características de los jóvenes que están, y adolescentes por supuesto, que están en Guatemala. En la siguiente diapositiva pues, van a encontrar la cantidad de 6 millones de jóvenes aproximadamente. Son el 40.45% del país entre 10 a 29 años. O sea que el país de Guatemala tiene una población mayoritariamente joven, según el censo 2018. Pues esto nos da a nosotros pues una perspectiva desde el inicio, sabiendo que la mayoría de las actividades que se deben desarrollar o que deberían de tener más impacto sería para la población joven, específicamente desde el Estado e instituciones públicas. Otra de las características que ustedes también conocen es que el 59.4% de la población en Guatemala vive en pobreza y el 23.4% en pobreza
extrema. Estos son datos que por supuesto no han sido tan actualizados, estos son datos del COVID-2014, pero sabemos ahorita por el tema de la pandemia posiblemente que estos porcentajes hayan aumentado. En otras palabras, podemos decir que 7 de cada 10 familias se encuentran en pobreza. Y si en cada familia se encuentra uno o dos jóvenes, esos jóvenes viven en situación de pobreza. En el área metropolitana, que es donde se centró la investigación, el porcentaje es 32 en pobreza y 6 en pobreza extrema. Para hacer un área céntrica, donde en teoría se centra todos los servicios básicos, por ser algo muy centralizado, aún así hay bastantes, un porcentaje muy alto de pobreza. En la siguiente diapositiva pues, se presenta un poquito la dinámica que puede convertirse en un círculo vicioso o como se le ha denominado un nudo gordiano. En la siguiente diapositiva miramos la pobreza, que ya había mencionado, de 7 familias de 10. Veamos también que este tema de la pobreza, por favor, Daniel, ¿podría darle el siguiente? Gracias. Esta pobreza, en la mayoría de los casos, trae consecuencias a la niñez y adolescencia, específicamente la desnutrición. La desnutrición en el país es algo muy serio. Somos el primer lugar a nivel latinoamericano de nutrición. Aproximadamente la mitad de la niñez y adolescencia sufre de nutrición crónica en el país. Esto es algo muy, muy alarmante porque esta desnutrición trae bastantes enfermedades que pueden ser tratables para alguien que no tiene desnutrición, sino que la desnutrición viene a agravar las condiciones de salud y también a agravar la deserción escolar. Primero, a personas que no entran al tema educativo y personas que entran por el tema de nutrición no tienen retención y dejan de estudiar o también sufren migración por temas de la pobreza. En el tema de la pandemia ahorita, el 16% tiene acceso a la tecnología. Lo que vino a pasar en el sistema educativo fue que la pandemia se totalizó. La forma de recibir educación se totalizó y solo las personas que tenían acceso a esta tecnología pudieron recibir o continuar con una educación, y las otras personas tuvieron que tener diferentes procesos de aprendizaje, algunos no lo tuvieron. En algunas entrevistas, en otros procesos, hablábamos con personas de áreas donde inclusive el internet no llegaba de forma completa, tenían que ir a ciertos sectores y algunos adolescentes tenían que subirse a árboles para poder recibir alguna clase virtual cuando tenían el dinero para una recarga electrónica. Sumado a estos tres datos, lo que genera es una brecha de desigualdad bien notable. Según el coeficiente Gini, Guatemala tiene un 0.63 de brecha de desigualdad, que es un indicador mayor del 0.50, ya se caracteriza como rojo y crítico para el desarrollo, y nosotros ya lo superamos. Hay una brecha muy grande de desigualdad que se puede notar, no solamente de temas infraestructurales, sino en temas de servicios, en tema que el que más preocupa también es el tema del acceso al poder político. Solo el 20% de las personas tiene acceso a ese poder político, a participar en las decisiones que se toman para que de alguna manera traigan mejoras, ¿verdad? Traigan situaciones que puedan ayudar al desarrollo. Y el 80% no participa y no accede
porque está aislado de esto. Y esto, pues, de alguna manera es preocupante porque las personas en este círculo están en una situación donde es muy difícil que salgan, es muy difícil eh, que puedan romper el círculo si no es con el 20% de las personas que están en el poder político, que en la mayoría de los casos en Guatemala tenemos una clase política que también deja mucho que desear. Estos datos, abajo las referencias, y cuando se les va a llegar también las presentaciones, pues van a tener para poder observarlas y leer un poquito más detenidamente sobre esto, pero quería presentar estos datos porque de alguna manera nos pone en contexto de la situación en que los jóvenes, los adolescentes están viviendo en la actualidad, porque a pesar de la ciudad, muchas de las áreas donde se concentra ese adolescente que de alguna manera está más eh, vulnerabilizado para entrar al sistema de justicia son lugares que normalmente se han denominado como zonas rojas, que lo que son lugares donde aislados, se podría decir, de varias situaciones que otros lugares contemplan y tienen. Y a esto se le ha denominado como periferia, o se le ha, inclusive son como islas dentro de ciudades muy grandes, y a 5 minutos uno encuentra una infraestructura o acceso a servicios diferentes, una jardinización, situaciones más que podrían cambiar las condiciones comunitarias, están aislados y están también sin el acceso y están como bien lo mencionaba, como en una isla, ¿verdad? Alrededor de varias situaciones. Y esto es justamente el tema de la desigualdad. Si uno conduce, las personas que son de otro país, uno conoce Guatemala, y que nos escuchan, pues uno conduce pocos kilómetros y se encuentra con una Guatemala completamente diferente de la que kilómetros atrás pudo observar. Entonces, esto nos da paso ya a hablar sobre la situación, sobre los datos de la investigación. En la siguiente diapositiva, pues tenemos también unos datos generales, ya adentrándonos al tema. Dentro de las personas adolescentes que están en este momento, bueno, a marzo de 2021, disculpen, estaban privadas de su libertad, el 88,48% de las personas fueron hombres, y el 11,52% fueron mujeres los que estuvieron en ese momento privados de su libertad. Por supuesto, hay una gran diferencia en el porcentaje de hombres con mujeres, y esto también más adelante vamos a ver un tema sobre esa diferencia. Habría que analizar muy bien situaciones sobre sobre el factor género, si es determinante, pero también nosotros tenemos una hipótesis que tendríamos que llevarla a prueba del por qué hay un mayor porcentaje de hombres. Otro dato pues importante que nos llamó mucho la atención es que el 100% de las personas que están privadas de su libertad, adolescentes en el sistema penal juvenil, pertenecen al pueblo ladino mestizo. El 100% no se encontró un caso en el cual hubiera una persona de otro pueblo, ya sea de Chincha, Garífuna o Maya. Esto es importante tenerlo en cuenta porque podemos entonces observar que los otros pueblos podrían tener o definitivamente tienen otras prácticas comunitarias que de alguna manera han ayudado más a disuadir las prácticas delictivas. Y también, como lo vimos el webinar pasado, hablábamos sobre las estructuras, ¿verdad? Que Merton hacía mención sobre aquella estructura, que de alguna manera pone los medios para alcanzar ciertos premios, y las personas con una conducta desviada no toman esos medios y los alcanzan las metas por otros medios propios, lo cual
pues también es un dato a evaluar y que vamos a hablar. Del 100% de las personas que son del pueblo ladino mestizo, ha caracterizado a nosotros, digamos, como que a pensar que podría haber sido un error de datos que nos proporcionaron, es de que la mayoría de las personas son del área rural. El 69.74% pertenecen a un contexto geográfico rural y el 30.26% urbano. Y esto podría hacerse solamente de dos posiciones. Uno, de que la mayoría de las personas que vienen han tenido una migración interna, que vienen del área rural, porque les preguntan su lugar de origen, porque les hacen los perfilan, tienen un ingreso. Al momento que ingresan, les preguntan varios datos y a través de los datos son los que proporcionan. Podría ser uno de las situaciones. Y otros que de alguna manera pues tenemos el dato al revés, ¿verdad? Hemos querido rectificar ese dato, pero siempre es como mayor rural y urbana menor. Entonces consideramos que son los correctos, pero también tendríamos que de alguna manera profundizar con alguna otra investigación al respecto, porque esto pues también junto con el 100% de personas no mestizas podemos pues, ya trabajar inclusive en casos, ¿verdad? Ver el tema de casos y ver cómo las prácticas en el área rural y en qué áreas rurales se da y en qué áreas rurales no se da y por qué. Otro dato importante que hay que tomar en cuenta, que por eso sirvió un poco la caracterización anterior de las personas que se encuentran en pobreza, es que el 85.30% tienen un nivel socioeconómico bajo y el restante es nivel medio. No hay ninguna persona en nivel alto en en el sistema de justicia. Y esto, pues de alguna manera, también repercute que la estructura no tiene la misma presión para personas con diferentes niveles socioeconómicos. La presión es diferente, la situación en la cual se encuentran es diferente y por lo tanto el caracterizar o buscar las personas de nivel alto, por qué no entran al sistema de justicia, no podemos solo verlos por temas genéticos, biológicos o por temas de valores, situaciones, porque las caracterizaciones económicas son diferentes y eso, como Mario lo comentaba de alguna manera, es muy importante tomarlo en cuenta, ya que los adolescentes que de alguna manera entran y comienzan a delinquir es por situaciones económicas, principalmente. En la siguiente diapositiva estaríamos abordando ya situaciones desde la perspectiva de los profesionales, abogados, jueces, que tienen un contacto directo con el sistema. Estas personas, a través de las encuestas y también a través de entrevistas ya puntuales con actores principales, nos dieron este panorama sobre cómo se encontraba la situación del adolescente en conflicto con la ley. El 33.40, que es el porcentaje mayor a otros resultados, sale que tienen el sistema está en una situación grave y está abandonada. Por supuesto, ha mejorado, ha tenido mejoras, pero no ha llegado a estar de la manera óptima. Y no solamente por el tema de funcionamiento, sino por el propósito que debe cumplir en Guatemala. El 28.50 considera que está mala, favorable, y el 4.80 afirma que el sistema no ha logrado su cometido. Esto, pues de alguna manera, ya da una alerta. Y anterior, por favor, anterior. Gracias. Da una alerta de que si las personas que están de forma recurrente en el sistema y que ven desde los juzgados, que ven desde dentro de las instalaciones, nos dicen estos datos, ya podemos nosotros considerar de que seguramente el sistema no está garantizando
los derechos humanos de los adolescentes que están dentro de las instalaciones y durante el proceso. Respecto a la ley FINA, que nos hablaron específicamente los jueces y abogados, es que debe actualizarse. El 52.40 está de acuerdo que debe de hacerse una actualización, que debe revisarse y debe de concretar otros aspectos que actualmente han habido vacíos, que también en su momento vamos a ver uno de los testimonios. Otro porcentaje, que es el 19%, habla de que no se aplica correctamente la ley, es específicamente con el tema de los jueces, y juezas, por supuesto, porque se ve una lógica de tratar al adolescente como un adulto en estos procesos y de alguna manera eso vulnera el debido proceso para el adolescente y la adolescente, porque solo se trae la forma en que se ve eh, el delito en el adulto y se pasa a la lógica adolescente sin tener en cuenta diferentes procesos como el tema psicológico, el tema emocional, el tema también de su madurez biológica y situaciones. Y el 28.60 dice que es adecuada y que funciona muy bien. En relación a uno de los testimonios de las entrevistas, que es un párrafo que nos llama bastante la atención, es la siguiente diapositiva, y voy a leerlo tal como lo explicaron. Dice que un adolescente que comete el delito de asesinato, por ejemplo, pone un caso, puede ser sancionado hasta 6 años de privación de libertad en condiciones máximas. Esas son las condiciones. 6 años es el tiempo máximo que le dan a las personas, al adolescente, en un caso de algún delito como máximo. No pueden superar este dato, estos años, y esto es un punto importante que es tomado en cuenta después cuando lo vayamos a ver. Sin embargo, otro caso parecido, también de delito de asesinato, en otro adolescente que comete otro delito de asesinato por las condiciones mismas y por la ley FINA en su principio de interés superior del niño, que es uno de los principios que la ley está de alguna manera garantizando o que busca garantizar, puede ser que a él le condenen a una pena privativa de 1 año. Entonces, tenemos el mismo delito, tenemos con mismas condiciones, pero la forma en que se aborda, la forma en que de alguna manera se lleva al caso, puede que a alguna persona adolescente le den 6 años y a otra persona le den 1 año. Entonces nos comentaba que esto se pierde la igualdad procesal, se pierde esa tipología del delito también, que no hay como algo específico, y eso también se pierde el derecho de la víctima. Y esto es bastante normal, digámoslo así, en el tema de la variación de años, pero casi no se da, ¿verdad? Porque las adolescentes también que entran, los factores que presentan son propios a evaluar por el juez o la jueza y su equipo también, que cuenta de psicólogos, de trabajadoras sociales, que ha de ser algún estudio, pero también hay momentos donde para que se haga más abreviado no se pasa por ese proceso de investigación, donde el juez pone a su equipo a disposición para investigar y que tenga una vista más propia, sino que se queda solamente con los datos que ambas partes dan, tanto por ejemplo abogados defensores como fiscales, y entonces de esa manera no se tiene una investigación más profunda. Entonces eso hace que el adolescente, pues, en la mayoría de los casos, no cuente con una pena de años que podría ser más adecuada para su edad, tomando en cuenta de que la Convención de Derechos del Niño habla de que en último caso se debe usar la pena privativa de libertad, la sanción privativa de libertad, y que debe ser en un corto tiempo posible, porque esto repercute drásticamente en el adolescente y en su reinserción a la comunidad.
En la siguiente diapositiva miramos también más datos. En esta diapositiva estamos viendo en la siguiente, por favor, también, estamos viendo los datos a marzo de 2021 que se encontraban, de la manera en que se encontraban los centros privativos de libertad. Numeramos los centros y están divididos la parte izquierda por personas que son mayores de edad y personas que son menores de edad. Y eso también es otro dato que la Convención menciona, de que deben de estar separados. Esto hay un debate acá porque en las personas que hablábamos, depende del área donde estaban, la institución donde estaban, mencionaban de que estaban juntos, de que aseguraban que estaban juntos, de que de alguna manera tenían contacto, otras personas de que no, que están separados, que no hay contacto, que no se pueden ver ni hablar ni nada. Y esto es una situación también que vulnera el derecho del adolescente. ¿Y por qué metido? Primero, la convención lo menciona, y segundo, porque es diferente la forma en que el mayor de edad trata con el menor de edad. Y eso también lo vamos a ver en otro testimonio. Los sancionados son las personas que ya están en el centro de privación de libertad. Los provisionales son los que están ahí por algún proceso que todavía está llevando investigación, que en la mayoría, no en la mayoría, pero en algunos de los casos nos han contado los abogados de que inclusive el adolescente puede cumplir el tiempo. Por ejemplo, si iba a ser de 1 año, la pena ya la cumplió mientras se hizo el proceso de investigación. Entonces, es una situación delicada. En el número 1 tenemos 208 sancionados, provisionales tenemos 0, sancionados menores de edad 48 y provisionales 0. Esto tiene un total de 256 personas en el primer centro y la capacidad de ese centro es de 150 personas. Aquí miramos más de 100 personas, sobrepasa la capacidad del centro, y esto es hacinamiento, ¿verdad? Definitivamente es un hacinamiento que para condiciones anteriores del 2018 nos comentaban que eran muy inhumanas, ¿verdad? Que ahorita ya mejoraron, pero que antes eran muy inhumanas. La forma en que hacían sus necesidades biológicas, la forma en que dormían, la forma en que interactuaban, eran muy inhumanas. Y también eso, la Convención menciona que no deben haber tratos inhumanos o que denigren la integridad del adolescente, y justamente eso se estaba dando. Ahorita con algunas mejoras, específicamente en unos nuevos centros que se implementaron, bajó, en teoría bajó el porcentaje, pero todavía estamos viendo que para hace 1 año estaban de esta manera. En el centro número 2, 91 sancionados adultos, 2 provisionales, menores 47, 8 provisionales y 148. Aquí la capacidad es de 155 personas. Por poco alcanza su totalidad. En el de mujeres, que es el número 3, son 33 mujeres mayores sancionadas, 2 provisionales, 20 sancionadas menores, 15 provisionales, tiene un total de 70, y la capacidad es de 55 en el de mujeres. Y en esta situación pues hay un mejor trato, digámoslo así, que en el de hombres, por lo que nos han mencionado, pero aún así no tienen garantía de que están de una forma digna. Los otros 2, el 4 y el 5, uno de ellos que es el 4, si no estoy mal, no le puse los nombres para apartar espacio y también para no mencionarlos, pero es el centro provisional, ¿verdad? Que aquí solo están las personas en su mayoría de forma provisional. Las provisionales son personas que no tienen todavía su medida privativa o están esperando una medida, y son 28 mayores
64 menores, con una capacidad de 144 y un total de 109. Entonces aquí nos da un poquito de a conocer cómo están las situaciones dentro de los centros, y en la mayoría de estos casos dentro de los centros todavía hay vulneración. En el siguiente testimonio vamos a ver uno de cómo la combinación entre mayores y menores da un mal resultado. En una de las entrevistas, en la siguiente diapositiva, se habla sobre esa situación. Por favor, Daniel, la siguiente. Esto fue bueno, ¿por qué pasa? ¿Por qué hay mayores? Por lo menos es una pregunta válida, y todos preguntamos por qué hay mayores. Y es porque las personas que llegan teniendo 17 años, inclusive que les falte un día para cumplir los 18 años, y tienen una sanción de 6 años, tienen que cumplir la sanción como adolescentes, en un régimen de adolescentes, digamos así, porque entraron de esa manera de adolescentes. Entonces cumplen 6 años. Entonces la persona que entró como adolescente todavía está como mayor de edad, porque está cumpliendo esa sanción. Y si recordamos lo que hablamos ayer, las personas sancionables por la pena, por el sistema penal juvenil, son personas de 13 años a 17 años, 18 menos un día. Entonces, hay personas que pueden estar, por ejemplo, de 14 años y que están de alguna manera subordinadas, como lo vimos ahorita, como lo vamos a ver en esta entrevista, a otras personas. Si se pide una audiencia de personas que estaban recluidas, uno tenía 21 años y otro tenía 20 años. Ellos eran miembros de la Mara y estaban cumpliendo una pena por asesinato afuera. Al llegar al centro, por ser los adultos, son los que imponen la disciplina dentro de la pandilla, ya que tienen un estatus diferente. Al aplicar la disciplina a un adolescente, lo mataron. Sí, en el mismo proceso de adolescente, pero ahora tienen un proceso de adulto. O sea, la persona que entró como adolescente, que estaba cumpliendo una sanción por un asesinato, fuera, ya tenían 21 años y pertenecían a una mara. Entonces, esas personas adultas tenían la obligación de dar una sanción a los adolescentes menores que también estaban en una mara y que de alguna manera habían desobedecido algo, habían hecho alguna situación, y dan disciplina dentro del centro. No sabemos, como les contaba, que es un debate, en qué momento, de qué manera, si es en tema de recesos, es en el tema de alimentación, o en qué momento son, pero nos da ese testimonio algo reciente. Y esto es algo que de una manera definitivamente vulnera al adolescente. Y no solo eso, también la persona que entró como adolescente, que ahora tiene 21 años, después de cumplir su sanción, le espera otra sanción, que en este caso ya es de un proceso de adultos. Entonces va a pasar posiblemente otros 6 años o más en una prisión para adultos. Y esto, en este párrafo podemos ver otras cosas que ahorita voy a contar también, de cómo funciona el tema de las pandillas. ¿Por qué? Porque uno de las personas jueces habla que el adolescente llega de verdad preocupado por la familia que deja atrás. ¿Por qué? Porque dice, yo ya no quiero estar, ya no quiero ser parte, yo quiero salirme, yo ya no quiero hacerlo, ya no quiero seguir. Y entonces el juez comentaba y decía, bueno, ¿por qué no lo dejas? Es que si lo dejo, mi familia corre peligro, mi hermana corre peligro. Ellos saben todo de mi hermana, los investigan, conocen muy bien la situación en la que nos encontramos, no puedo dejarlo. Entonces ellos, los adolescentes, en la intimidad, digamos así, con el juez, se exteriorizan, hablan, explican la situación, pero adentro, teniendo a figuras de autoridad de la Mara
recluidas también con ellos, no pueden alejarse, ¿verdad? No pueden quitar su rol, ¿verdad? Como adolescente perteneciente a esa mara, porque hay disciplina o su familia corre riesgo. Esto también es algo que quisimos investigar, ¿verdad? De qué manera estaban el tema de las maras, y hay una división, en ese sentido hay una división específicamente por centros, los que son, por ejemplo, de mara perteneciente a una mara, y los que son pertenecientes a otra mara, y los que no son pertenecientes a ninguno. Y, por ejemplo, en un lugar están recluidos 8 personas, las 8 personas son de una mara específica. Entonces, teniendo bastante posibilidad de hablar, de comunicarse, de planificar, de hablar de bastantes temas, hablando de forma delictiva, ¿verdad? Y una de los jueces que hablamos nos comentaba de que consideraba la posibilidad, que había una idea que tenían de por qué no se rompe esa comunicación entre que no esté solamente la pandilla en un lugar específico, ¿verdad? Por supuesto, nosotros podríamos decir que es algo muy difícil que estén mezclados, pero si hay la persona nos contaba, si hay un debido control, por ejemplo, en una habitación, que ponen antes de poner 8 personas de una sola, pertenecientes a una sola mara, que haya, por ejemplo, 2 de una mara, 2 de otra mara y 2 que no son de la familia. Entonces, nosotros podríamos decir que esto ya puede terminar en algo como que muy delicado. Pero también hablaba de que de alguna manera se desarticulan la comunicación, de alguna manera se ven que las otras personas son iguales, los adolescentes son iguales, que no hay tanto control por personas o miembros de la mara que tienen un mayor rango o que tienen mayor tiempo de pertenecer ahí, porque es otra situación de que entran por un delito, están un año y salen del centro, y cuando sale el adolescente del centro, si no traicionó a su mara, sale con un estatus diferente. ¿Por qué? Porque ahorita entró, pasó por ese proceso difícil de un año, por ejemplo, y cuando llega, entonces la mara o la pandilla o el grupo delictivo, porque también eso es diferente, cada institución le pone un nombre diferente, algunos le dicen mara, otros grupos delictivos, otros pandilla. Eso va a depender de la institución. Pero cuando sale el adolescente ya la mara lo ve como alguien que aguantó el proceso y que alguien que puede estar en un rango mayor, ¿verdad? Que tienen que tener mayor respeto por otras personas. Ya pueden ponerlo en una posición donde tenga a otras personas bajo su autoridad. Situaciones como esas, pero entra otra vez al centro ya con mayor propiedad, ¿verdad? Porque ya tiene un estatus y ya no lo puede soltar, ¿verdad? Ya le gustó, ya tuvo identidad con la mara, ya tuvo también aceptación por los pares y también el tema de autoridad. Entonces se da una dinámica muy compleja y es algo que no beneficia especialmente ni a la comunidad ni al adolescente, y que el sistema no está dando de alguna manera de solución a esta dinámica que está pasando. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver los delitos que más, por los cuales más entran los adolescentes. El delito que ha ido en aumento definitivamente es el de asesinato, ¿verdad? Desde el 2017 al 2021, la gráfica ha ido para arriba, que es la primera línea. El 2017 con 24, el 2017 con 30, 2019 35, 2020 36 y 2021 38. Y ese 38 es de enero a marzo, porque esos son datos hasta marzo. Entonces, si en el 2020 había 36, en los 12 meses, en estos primeros 3 meses de 2021, hubieron 38, superando aún más este número.
solo en 3 meses. El dato pues, es alarmante y para justamente este tipo de delitos, los jueces por lo regular dan una pena máxima que son los 6 años. Y esto es lo que les comentaba de por qué las pandillas, las maras están usando esta estrategia de tomar adolescentes y que el adolescente sea que cometa un delito de este tipo, porque después de 6 años ya pueden salir. Después de 6 años que están dentro del sistema, salen y si no traicionaron a la mara, ya salen con un puesto específico en la pandilla después. Si esto pasara por asesinato con una persona mayor de edad, los de la pandilla ya tuvieran más años, no solamente los 6 años, sino otros años, otras situaciones, es más delicado. Entonces, usan al adolescente porque saben que tienen menor tiempo para hacer ese trabajo. ¿Y cómo entran? ¿Cómo llegan hasta el asesinato? Porque es algo bien complicado, ¿verdad? Es algo que debería la persona tener muchos antecedentes, una condición específica para lograr eso. Y las personas que entrevistamos, los jueces y jueces que entrevistamos, los abogados y todo, pues dice que la forma en que primero comienzan a hacer trabajos, y específicamente como Mario lo comentaba, ¿verdad? Por temas financieros, inclusive, él nos contaba una persona, bueno, es que la persona quería un teléfono, la gente quería un teléfono, y le ofrecieron un teléfono, el iPhone, y eso fue lo que accedió a hacer ciertas cosas. Y una de las cosas, por ejemplo, es, yo te voy a dejar esta mochila, te la voy a dejar aquí, no tienes ni siquiera que abrirla y todo, te la voy a dejar en tu casa por 3 días. Alguien más va a llegar a recogerla y ya, nada más. Y al final te voy a dar tu teléfono, por ejemplo. Entonces, el adolescente agarra su mochila, la pone en su cuarto, la deja ahí y si en teoría, si todo sale bien para el adolescente, luego la entrega y ya se ganó su teléfono. Luego hay algo más, ¿verdad? Pero si en ese momento con su mochila la policía lo detiene, eh, hay situaciones que no contemplaba. Por ejemplo, nos contaba una de los adolescentes, es de que ya no fueron 3 días que tenía que tener la mochila, sino que fueron más días, llegó a ser un mes y ya era una situación muy complicada porque ya no quería tener eso. Entonces, si lo encuentran, entonces entra al sistema, ¿verdad? Le ponen, por ejemplo, si es portación de arma ilegal, que es uno de los que está en una línea roja que ven acá, que por ejemplo el 1715 a 1820, y luego bajó a 18 y ahorita está en 10, por ejemplo. Es menos lo que hace, y también es menos, podría ser menos la cantidad de años que están, pero es una forma de comenzar a ingresar. Si quieren un par de zapatos nuevos, entonces lleva esto a tal lugar, nada más. Llévalo de aquí, del punto A al punto B, y que nadie sospeche y que nadie haga nada y todo. Y así es como comienzan las situaciones. Y uno podría decir, bueno, pero es que son cosas materiales, pero son cosas materiales que el adolescente quiere, que el adolescente desea. Y eso volvemos al tema de la estructura. La estructura nos está diciendo cuáles son las cosas que el adolescente debe de tener para que esté no sé, para que sea parte, para que forme parte de la comunidad, de sus adolescentes, de los pares. Y entonces hay formas ilícitas que el adolescente busca para obtener esas situaciones porque no las tiene de otra manera. ¿No? Son adolescentes que también lo vamos a ver en los factores que no disponen de ciertos factores de protección que de alguna manera los pueden llevar a cometer esas situaciones. Esto no es una regla, por supuesto, ¿verdad? No es que el adolescente con ciertos factores va a terminar de esta manera definitivamente, sino que hay otros factores que pueden ser internos, ¿verdad? Que el adolescente podría tener para poder llegar a para no llegar a cometer esas situaciones. Pero esto pasa en un contexto bastante como bastante sumergido en el tema de las pandillas.
La siguiente diapositiva, miramos un testimonio justamente de uno de los participantes también, que por ejemplo el delito de portación ilegal de arma de fuego, llegan al sistema por primera vez y se les pone una sanción corta. A veces no son ni siquiera privativas, ¿verdad? Porque hay otras sanciones, que nosotros estamos viendo solo las privativas, pero también hay sanciones socioeducativas que no son privadas de su libertad o libertad asistida, situaciones diferentes. Que el dato, bueno, en el informe, ustedes, cuando tengamos el informe, ustedes lo van a poder ver y va a llevar a sus correos las personas que llenen el link. Pero también hay otros datos que no estoy mencionando, estoy mencionando los datos como que más relevantes, que pueden de alguna manera traer como cuestionamientos para hablar o para que podamos en su momento, más adelante, tener una idea de qué otras cosas podemos investigar. Pero, por ejemplo, hay la misma cantidad de personas que están llevando una sanción no privativa de libertad, por ejemplo, alrededor de 500 personas, es la misma cantidad o es mayor la cantidad de personas que están privadas de libertad, ¿verdad? No, es como el 55% están privadas de libertad y el otro 45% no están privadas de libertad, pero están en un proceso de una sanción. Entonces, y las sanciones para que opten de una a otra va a ser por el tipo del delito, por supuesto, y también va a ser por aquellos factores o aquellos recursos familiares idóneos, se le llama, que tiene el adolescente o que cuenta el adolescente o para poder optar a otra sanción. Entonces, vamos a ver, si se les pone una sanción corta, a veces no son ni siquiera privativas, son medidas no privativas de libertad, pero resulta que está la reincidencia y por este delito regresan por uno mayor, que es el asesinato. ¿Verdad? Como les comentaba, no es de que de principio entran una vez al asesinato, sino que hay una sanción menor y más si el adolescente pudo llegar a un punto donde no tuvo situaciones de riesgo para él, entre comillas de riesgo de que la policía no lo encontró y no lo sancionó, no lo agarró, y llega al delito por ejemplo, ya de asesinato, entra directamente al sistema, pero ya pasó, ya tiene en su récord otros procesos que no se identificaron, que el sistema no lo identificó, que no hubieron antecedentes, porque lo siguió haciendo sin que tuviera problemas, y que hasta ese momento llegó al asesinato. El tema de precios, por ejemplo, por estar haciendo un asesinato, pues, va a depender de muchas situaciones, ¿verdad? Pero ahí sabemos de que no es una paga muy grande, ¿verdad? Que no son miles y miles de quetzales, sino que es muy poco el dinero por estas acciones. Respecto a eso, nosotros hicimos un cuadro sobre la reincidencia. En la siguiente diapositiva encontramos este cuadro. El 100% de las personas que reinciden después de haber pasado el proceso en el centro de detención y regresan a la comunidad y vuelven a cometer otro delito, son el 100% hombres. No encontramos en los 5 años que nosotros, perdón, hace 3 años habían 2 mujeres, pero después los siguientes 3 años, 2018, 19, 20, no hubieron mujeres, solo hombres son los que reinciden. En el 2019 hubieron 33, en el 2020 hubieron 30 y en el 2021 a marzo 25. Pero también miramos que es muy cercana el porcentaje entre 30 y 25, solo con 3 meses de 2021. El 80% de las personas que residen son del área urbana. Ahora cambia porque el área rural, siendo el primero que tiene adolescentes en conflicto con la ley que entran al sistema, los que reinciden son solamente del área urbana, no son del área rural. Y
Uno de las situaciones por las cuales encontramos al 100% de hombres, que esto es una hipótesis, por supuesto, y con algunas personas que hemos hablado, es justamente lo que decía Mario por el tema de reclutamiento. O sea, reclutan a hombres, no reclutan a mujeres, y si reclutan a mujeres no es para tener una posición muy de autoridad en la pandilla, sino que es más de acompañantes, más situaciones que no requieren una destreza muy de manejar un arma o de hacer situaciones físicas, por ejemplo, que tienen que pelear contra alguien más, porque la mayoría son hombres. Esto no es en temas desfavorables para el adolescente en la comunidad. Y también es porque en algunos de los casos es perteneciente a una familia que sus primos, su papá o otras personas estuvieron en pandillas, y entonces es como deben continuar con el legado, ¿verdad? Deben continuar con esto. Y eso ya es muy preocupante para los adolescentes que están en esta situación. En la siguiente, miramos ya yendo un poquito más rápido, porque todo lo que nos falta todavía, es lo que uno comentaba anteriormente, de que el adolescente ingresa, sale con más experiencia, con una evidencia adicional. Yo dejé de conocer casos de adolescentes, uno de los abogados dice, y ahora conozco casos de adultos, y me he encontrado muchos de ellos en procesos de adultos, ¿verdad? Como les comentaba, pasan primero su primera experiencia en el sistema de justicia penal juvenil, y es una experiencia en realidad que los prepara para un mundo delictivo. Los prepara porque les da más reputación y más conocimiento, más experiencia, y ya está en un proceso adulto después cuando cometen algún delito. Y esto no es específicamente que no hayan casos de éxito, que no hayan casos donde los adolescentes ya no vuelven a delinquir, pero hay bastantes casos, pero las acciones son más específicas, ¿verdad? Hay cosas que vamos a ver ahorita en factores que deben de estar presentes para que de alguna manera no se genere oportunidades para que el adolescente pueda estar otra vez y caer o reincidir. En la siguiente diapositiva miramos el 23.80% de las instituciones tiene un trabajo o tiene un programa con familias, pero se limita específicamente a hablar con la familia, a, por ejemplo, decir, bueno, ustedes como familia deberían de cambiarse de lugar, de vivienda, ¿verdad? El adolescente no podría estar otra vez en este entorno, deberían de movilizarse, deberían ir a una familia que tenga en otro departamento, ya no deberían de estar en ese lugar, ¿verdad? No es bueno para ustedes, deben de salirse de ese lugar, ¿verdad? Eso es lo que nos comentaban, no es un trabajo específicamente, por ejemplo, como una escuela para padres o situaciones sin más que no tengan que ver con el tema de cuando el adolescente entra, sino que hasta que el adolescente entra, entonces, bueno, vamos a hablar con la familia. El 76.20% de las instituciones asegura que tienen capacitación constante respecto a adolescentes, al trato que se debe de dar, respecto a la normativa, respecto al interés superior del niño, a situaciones que pueden ayudar a desempeñar mejor su labor para con los adolescentes en el sistema. Y el 47% aseguraron que no tienen limitaciones, no identifican ninguna limitación para su trabajo, pueden desarrollar su trabajo. Y el otro 53% hablaba de situaciones como, por ejemplo, bajo presupuesto, mucha burocracia, el tema que no habían capacitaciones, por ejemplo. Entonces, miramos que algunas personas se sienten satisfechas con el área donde están trabajando y que no los están
limitando su perfil profesional. En la siguiente, quisimos preguntar también un poco sobre cuáles podrían hacer aquellas acciones desde la comunidad y desde también instituciones del Estado, cómo podrían favorecer a que el adolescente no, o que las comunidades que albergan a estos adolescentes no entren al sistema, ¿verdad? El 76.20 menciona que debe de alentarse a los organismos gubernamentales, ¿verdad? Al sector privado también, y a la comunidad para que fomenten la aplicación de medidas no privativas. De alguna manera que las personas conozcan y que las instituciones también tengan en cuenta que busquen en todas las maneras posibles una sanción que no sea privativa de libertad. También que deben organizarse regularmente conferencias, seminarios, simposios y otras actividades para hacer cobrar conciencia sobre estas medidas y sobre la situación en la cual se encuentran los adolescentes. Esto, el 85.80% dice que debe ser de esa manera, que debería de hacerse, y que esto no se está haciendo, ¿verdad? Debe de hacerse todo lo posible para informar a la sociedad acerca de la importancia de su función en la aplicación de las medidas no privativas. Y esto específicamente porque las comunidades son las deficitarias de los adolescentes, son las que de alguna manera dan protección también al adolescente, apoyan al adolescente y como Mario lo mencionaba desde su perspectiva, ¿verdad? De que no se les respeta, no se les toma en cuenta y que no se les ve con suficiente potencial. El 95.20% dice que debe de hacerse todo lo posible para que la sociedad tome en cuenta su papel. Debe utilizar todos los medios de comunicación para propiciar una actitud constructiva en la comunidad también. El 90.40% dice que sí, que los medios de comunicación, las diferentes campañas que se puedan llevar a cabo por instituciones, deben de una manera propiciar que las comunidades sepan de su rol constructivo y de esa protección que deben de tener entre los movimientos. Entre las investigaciones que hicimos con los personas de las comunidades y también con los adolescentes, eso mencionaba de que el rol de los líderes comunitarios no tiene un impacto muy fuerte. Y no es porque no haya líderes, no es porque no haya el deseo de hacerlo, sino porque el mismo líder o las mismas personas corren riesgo. Corren riesgo en tema al tratar con las pandillas y no desean ponerse en riesgo, no desean hacer algo que pueda de alguna manera perjudicar a su propia familia o las personas que están. Entonces, se limitan a situaciones que no tienen que ver con el tema de las pandillas, ¿verdad? Hay otras personas como jornadas de vacunación, el tema de agua, el tema de educación, situaciones que podrían ayudar, ¿verdad? Poco a poco, pero directamente con la prevención y la protección de adolescentes en el tema del delito no se involucran mucho. La reiteración del adolescente en conflicto con la ley merece ser tratada como una prioridad, por supuesto. El 90.40% dice que sí debe estar como prioridad, y a pesar de que las personas que se encuentran en conflicto con la ley penal, adolescentes, no es un grupo mayoritario, no es un porcentaje muy alto de los jóvenes, pero debe ser tratado con la importancia adecuada, porque esto se replica y el círculo de la violencia y también el círculo que se da en la comunidad, pues no se termina. Continúa y esto perjudica el desarrollo de las personas que están dentro de estas comunidades. Y ya en la siguiente diapositiva miramos tema de factores, como esto muy rapidito para ir terminando. Estos son factores que deben de presentarse para que el adolescente no entre en tema de pandillas, no entre al sistema, por supuesto, y son factores que podrían propiciarse en cualquier lugar, ¿verdad? Son cosas que con un trabajo comunitario entre las familias, de forma individual, ¿verdad? Podría llegar a tenerse en diferentes.
involucrados, también en temas políticos. Por ejemplo, tiene que haber una alta escolarización de la persona, del adolescente. En este caso, no debe ser, por ejemplo, alguien que no esté en el sistema educativo, que no esté estudiando, que él tenga la posibilidad de estar en el sistema, que esté estudiando, que tenga un proyecto de vida, de que este sistema educativo al cual pertenece o las diferentes organizaciones a las cuales pertenece se pueda llegar a hacer un proyecto de vida con un adolescente, que tenga un propósito, que desee alcanzar sueños y metas, que busque de alguna manera continuar con sus estudios, sobresalir en sus pares o en la comunidad. Entonces, estas dos cosas combinadas ayudan a que el adolescente no se desvíe del camino. En temas de pares, pues tiene que haber un ambiente libre de drogas. Sus pares deben ser personas que no consuman pacientes, que debe estar, es algo pues muy delicado, ¿verdad? Pero debe estar en su totalidad libre de esta situación. Valores comunes también libres de violencia, ¿verdad? Que su entorno entre los pares no haya violencia, hayan valores morales, éticos, ¿verdad? Positivos. Esto ayuda también a que no entren al sistema. Respecto a familiares, que las familias tengan un trabajo estable y también sean personas escolarizadas. Esto puede variar en el tema de escolarización, ¿verdad? Porque hay personas que tuvieron padres que no son escolarizados, ¿verdad? Que no pueden leer, escribir, o que lo hacen de una manera que no, porque no recibieron educación, y que no es definitivo, pero deben tener un trabajo estable, ¿verdad? Y si no tienen un trabajo estable las familias, los adolescentes deben de acceder a un trabajo estable también. Deben tener suficiente para poder suplir las necesidades familiares, para que esto no los desvíe. Y debe ser un referente familiar no violento, ¿verdad? Las familias no deben de existir referentes familiares violentos, y esto puede ayudar a que el adolescente pues, crezca en un entorno que favorezca. Y en temas comunitarios, debe de tener una participación activa en la comunidad. El adolescente debe participar de forma activa en la comunidad, y la comunidad debe tener altas expectativas en la juventud. Y en esto, en el tema de la participación activa en la comunidad, no se da mucho en las comunidades. En otros procesos que hemos estado, la participación adolescente es una participación muy simbólica, donde ponen al adolescente o usan al adolescente solamente para decir que participó en el proceso, pero en realidad no tienen un protagonismo muy fuerte, y la mayoría de las acciones o deseos que el adolescente busca no los utiliza. Y esto es una situación que se ve en diferentes niveles, en diferentes comunidades, en diferentes municipios, ¿verdad? Inclusive cuando se hacen las políticas municipales de la juventud, llaman al adolescente, pero hacen otra cosa, ¿verdad? Hacen algo más que en realidad es muy paliativo, ¿verdad? No trae transformaciones, que solo es para mantener al adolescente en actividades que podrían ayudar, ¿verdad? Por supuesto, pero que una participación activa es esta participación donde el adolescente, de principio a fin, toma un protagonismo en las acciones y participa, y de esa manera pues contribuye con la comunidad. También su identidad con la comunidad es mayor, ¿verdad? Porque participa en los procesos de investigación, de diagnóstico, de acción a la comunidad, y eso hace una identidad más fuerte de la comunidad, y también lo hace responsable de ciertas acciones que la comunidad se da, y esto puede generar pues un ciudadano activo que después puede traer cambios y beneficios para su entorno comunitario. Y las altas expectativas de que no se le debe ver al adolescente como una persona carente de experiencia, como siempre se le ve, como una persona que no tiene las habilidades necesarias para actuar, ¿verdad? Inclusive que no tenga las herramientas para mediar o para solucionar conflictos. Entonces se le pone una baja estima. Hay pocos adolescentes que participan, por ejemplo, en COCODES y que están activamente participando. La mayor
el mayor porcentaje de participación que se da en las comunidades, o a nivel nacional inclusive, son de participación en grupos religiosos. Esa es la mayor participación que toma el joven, y que en realidad también no es mucha, pero el adolescente entra a grupos religiosos en primera instancia antes de grupos, por ejemplo, de organización comunitaria. Y también grupos de liderazgo académico, por ejemplo, en sus centros educativos no se encuentra una estructura de gobierno estudiantil muy fuerte, entonces no participa. Y si participa solo son para replicar algunas acciones o controlar a sus mismos jóvenes o compañeros dentro del salón de clase. En la siguiente diapositiva miramos ahora aquellos factores que de alguna manera pueden influenciar al adolescente a que pueda tomar acciones que van en contra de la ley, y es un bajo nivel socioeconómico y un consumo de estupefacientes. ¿Verdad? Estos dos porcentajes inclusive están igualados, ¿verdad? Alguien que tenga un bajo nivel económico es igual de riesgoso para alguien que consume estupefacientes. Y con el bajo nivel socioeconómico quiero mencionar muy enérgicamente que no es que una persona en condiciones de pobreza vaya a ser una persona que comete delitos. Esto no es de esa manera, porque si nos damos cuenta, hay la mayor, el porcentaje más alto de personas que se encuentran en condiciones de pobreza es el pueblo maya, porque son comunidades indígenas, y las comunidades indígenas no se encuentra eh, el delito como se encuentra en las comunidades de áreas urbanas o de pueblos mestizos ladinos. Entonces aquí hay que ver cuáles son las prácticas comunitarias que se dan en estos pueblos mayas, para que nosotros podamos replicar, para que podamos nosotros tomar aquello que están haciendo. Y esto es pues, justamente una investigación para otro momento, que es algo muy importante, porque hay hasta horas de la noche andan niños jugando en los parques, andan sin riesgo a que les roben sus pertenencias. Hay una comunidad pues, que se protege a sí misma, que se apoya entre los miembros, que todos se conocen. El adolescente o el niño inclusive puede llegar de su casa y caminar hasta su centro educativo solo, sin ningún problema, y no hay ninguna situación que lo pueda vulnerar en el camino en estas comunidades. Y esto es algo que debería de tomarse en cuenta, pero por lo regular, siempre por un estado racista que se tiene, en situaciones también personales, no se ve con un deseo de aprender en las organizaciones comunitarias que se dan en estas comunidades. En tema de pares, pertenecen a un grupo delictivo, por supuesto, ¿verdad? Esto es algo muy alto riesgo, y que los grupos que frecuentan consumen estupefacientes, ¿verdad? Entonces, si esto es algo que el adolescente de alguna manera comienza a frecuentar, es una situación completamente de un factor de riesgo. En el tema familiar, violencia familiar, si hay presencia de violencia familiar o si hay poca cohesión familiar, también es un riesgo para el adolescente. Y entre los casos que nosotros nos comentaron, ¿verdad? Porque una de las cosas que tenemos que reconocer es de que nosotros no pudimos en la investigación llegar a casos específicos de las personas que estaban privadas de su libertad, ¿verdad? Fueron casos más de las personas que ya salieron, pero los que estaban adentro no tuvimos acceso. Pero en algunos de los casos miramos esto, miramos por ejemplo, sus padres no están en el país, están con su tío, o su tía, están con una abuela, o sus padres son muy violentos, ¿verdad? Consumen alcohol y eso genera un ambiente violento. También tienen prácticas de crianza que son muy autoritarias o muy pasivas también. Entonces, el entorno familiar va a afectar mucho en el adolescente. Y eso no solamente porque, por ejemplo, para que entre o no al sistema de maras, sino también en otras situaciones de desarrollo del adolescente.
Y en temas comunitarios, pues en presencia de grupos delictivos, eso también lo tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando hay grupos delictivos siempre hay un riesgo. Y la inserción laboral y bajo acceso a la educación. Pero no hay oportunidades laborales para que el adolescente pueda ocuparse, para que pueda entrar y que pueda estar. Hay procesos que se están llevando desde organizaciones comunitarias y organizaciones también no gubernamentales que apuestan, por ejemplo, al emprendimiento, a la capacitación en habilidades técnicas, en situaciones que están de alguna manera generando algún ingreso, algún beneficio para los adolescentes y las adolescentes, inclusive para mujeres también, pero de parte del gobierno no hay una oferta programática muy fuerte en estos lugares que son delictivos, más que presencia militar y presencia de policía en cada esquina, ¿verdad? Que eso no igual no garantiza de que no hayan prácticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inclusive, como usted comentaba, inclusive Mario, son cosas que no lo planeamos, pero Mario lo comenta desde su perspectiva, es de que inclusive las mismas policías no están protegiendo al adolescente que no está en una pandemia, ¿verdad? Que siempre hay un estigma, siempre hay un abuso de autoridad, siempre hay un miedo que el adolescente tiene para acercarse a la policía, ¿verdad? Porque en realidad la policía tendría que ser, no debería sentirse seguro, debería sentirse cuidado, debería sentirse que están haciendo un trabajo para protegerles, pero no es así, ¿verdad? Hay bastantes situaciones y que nos pasa, por ejemplo, cuando se visitan lugares que están, como dije anteriormente, mal catalogados como zonas rojas, entonces siempre hay un estigma para COVID, ¿verdad? Y en algunos lugares, que han sido pocos que hemos conocido, hay capacitaciones específicamente para la policía, para la forma de tratar al adolescente, la forma en acercarse, inclusive la policía tiene actividades para que el adolescente pueda conocer, ¿verdad?, de las acciones que la policía hace y situaciones así, pero debe de haber un trabajo más fuerte, ¿verdad? Más fuerte para que la policía para que la comunidad sienta que la policía está más protegiéndole. Otras situaciones es también de que algunos agentes toman a alguien o encuentran a alguien, por ejemplo, con portación de arma y, gracias, ahorita voy a terminar, con portación de arma y lo dejan con que les dé el dinero que cuentan o les den las armas o algo y lo dejan libre, ¿verdad? No lo meten a fiscal. Entonces ya para terminar, porque el tiempo se nos agotó, perdón por eso, pero no es tan cronómetro, es estos pequeños penthouse, ¿no? Donde podemos ver la situación que puede dar protección. Alta escolaridad, amistades que comparten valores, hogar que cuenta con trabajo estable y participación activamente en la comunidad. Y en la siguiente vemos el tema del riesgo y nivel económico bajo, amistades, grupos delictivos, hogar violento, grupos delictivos que reclutan y poco acceso a la educación y al trabajo. Si esto está presente, hay un alto riesgo de que los adolescentes entren al sistema y son situaciones que el sistema de justicia penal juvenil no aborda, no toca porque hay otras instituciones del gobierno que deberían estar tocando y que deberían estar trabajando para que esas situaciones no se den, pero no lo hacen. Entonces las instituciones no tienen programas para estos casos, solo reciben a la persona que entran y el proceso y luego lo dejan cuando termina el proceso, pero no trabajan con estos actores. En las instituciones que deberían estar presentes no tienen un trabajo muy activo. La mayor cantidad de personas, de organizaciones que están trabajando, no pertenecen al gobierno. Entonces ahí con eso vamos a concluir. Si hay preguntas, si hay algún comentario que deseen agregar, pues bienvenido, lo agradecería bastante. Y también se les hará llegar un link para que ustedes puedan llenar su asistencia y recibir el diploma. Y en ese link, como registran los correos, vamos a ir mandando las presentaciones
y también el informe cuando ya se tenga disponible en su totalidad. Muchísimas gracias, Kevin. La verdad, muy completos y muy precisos los resultados que han venido teniendo como equipo. Y hago la invitación para alguna persona que quiera hacer una pregunta o algún comentario o intervención es bienvenida. También por acá veo a la doctora Belia. Espero que se encuentre bien y también si quiere hacer una pequeña intervención es bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, y gracias, Kevin. Bienvenidos y bienvenidas, aunque ya casi estamos para despedirnos, a todo el grupo que se encuentra en este espacio. La verdad es que compartir estos resultados de investigación para nosotros significa mucho, porque precisamente para la Escuela de Trabajo Social, para la Universidad de San Carlos y para la Universidad de Ryerson y el Consejo Canadiense de Ciencias Sociales y Humanidades, es parte importante estar en este espacio de diseminación y de movilización de conocimientos, tal como lo hicimos desde ayer. Es compartir desde la academia esa relación entre la investigación y la práctica propiamente del proceso de investigación. De esa cuenta, compartimos ayer los aspectos teórico-epistemológicos y metodológicos, y el día de hoy estamos compartiendo con ustedes estos resultados que verdaderamente constituyen un resultado que puede traducirse en un conocimiento que puede ser útil para satisfacer algunos problemas o para ir contribuyendo a la solución de los problemas nacionales, tal como nos mandata a nosotros la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 82, que dice que a la Universidad de San Carlos le corresponde promover el conocimiento para la solución de los problemas nacionales. De manera que la investigación universitaria en este caso se acerca a diferentes problemáticas y con el objetivo básicamente de incrementar en este caso el bienestar de los y las jóvenes que se encuentran en relación con el sistema de justicia penal. Y más allá de incrementar el bienestar de los jóvenes, significa también mejorar las comunidades, las instituciones, la salud, la política, la educación, y básicamente es también ir incorporando también un conocimiento pertinente, especialmente en este tipo de problemáticas, tal como lo expuso Kevin, en la enorme diversidad de problemas que tiene Guatemala desde el ámbito político, económico. Seguramente los retos cada vez van a ser más variados y complejos, y desafortunadamente las soluciones y respuestas a estos problemas que aquejan a nuestro país pasa por asegurar un verdadero Estado de Derecho, que seguramente los reclamos también deben hacerse desde estos espacios, desde los resultados de la investigación. Así que gracias a todos por compartir este espacio. Seguramente desde la academia vamos a mantener siempre estos vínculos y compartiendo con ustedes diferentes líneas temáticas que tenemos en este proyecto de investigación colaborativa Universidad de San Carlos y otras universidades centroamericanas con la Universidad de Ryerson, Canadá. Preguntas, dejo aquí a Daniel o a Linda, que estén. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Agradecemos también a las personas que están mandando sus comentarios en apoyo a la investigación. Hola, muy buen día. Mi nombre es Brenda Roque, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias. Pues un comentario, bueno, lo primero, pues no podía esperar menos de este webinar donde está involucrada la licenciada Belia. Interesantísimo el tema, ver reflejado en estadísticas el trabajo que tantos investigadores sociales y trabajadores sociales, en mi caso, ¿verdad?,
trabajamos y lo vemos reflejado en estadísticas, ver que cada uno de los casos que se mencionaron, pues forman parte de nuestro quehacer. Me encanta de la manera que lo llevaron a cabo. No es que estuviera entretenido, sino demasiado interesante. Creo que es un tema que da para muchos otros espacios en donde podamos participar. Me encantó y creo que de aquí se derivan muchísimos otros temas que pueden ayudarnos en nuestro quehacer diario. Así que agradezco la intervención de ayer. Lastimosamente no pude estar completamente en la intervención de ayer, pero el resumen que hizo la licenciada, buenísimo al final de la ponencia, y cómo se relaciona con el tema de hoy, ¿verdad? Porque las metodologías pueden ser aplicadas de distintas metodologías a determinado caso. Entonces, me parece que todo estuvo sensacional. Así que muchísimas gracias y gracias por compartir su conocimiento y todo este trabajo que han realizado. Muchísimas gracias por la intervención. Sí, no sé si la doctora Belia quisiera responder al comentario. Gracias por el comentario de la licenciada Roque. Yo creo que, tal como ella dice, son temas que nos ocupan a nosotros también en las ciencias sociales y en trabajo social en particular. Y de esa cuenta es que estamos precisamente partiendo de enfoques y teorías, metodologías, para que poco a poco cada uno de nosotros podamos irnos interesando por estos temas. Enseguida también tenemos planificado hacer otro webinar, y aquí está ya Daniel tomando puntos para la agenda en el tema de redes sociales y de migración, especialmente cómo los niños, los adolescentes y los jóvenes están viviendo estos procesos. Así que próximamente tendrán otras invitaciones para que estemos en estos espacios con metodologías similares. Gracias a ustedes, a todos y a todas. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Belia. Y pues ya estamos un poquito pasados del tiempo, así que de igual manera comunicarles que si tienen alguna otra duda o pregunta, son más que bienvenidos de enviar un correo, ya sea a mí, yo los conecto directamente con los investigadores, o pueden conectarse con la doctora Belia, Linda y el equipo de Guatemala a través de las redes sociales del proyecto. Y con esto damos cierre a este segundo y último webinario de esta semana, hablando y dialogando acerca del sistema judicial en Guatemala y las prácticas institucionales que se llevan dentro de él. Agradecemos a todos nuestros participantes por asistir el día de hoy, por estar pendientes, y esperamos verlos en una próxima oportunidad, ojalá muy pronto. Gracias, Daniel. Y a todos. Gracias.